Buenas tardes, mi nombre es Reina Machuca García y pues es un gusto estar aquí acompañando al Instituto CAPEMINDE para la presentación de este tema que pues ha causado tanto dolor de cabeza a todos los contribuyentes. Es un tema álgido ya que pues trae consecuencias muy graves para todos los contribuyentes que se ubiquen en estos supuestos que establece la norma. Vamos a abordar el tema, me gustaría abordarlo desde sus antecedentes para que pues todos ustedes tengan desde la creación de la norma y qué es lo que ha estado transcurriendo durante estos años que se encuentra en vigor la disposición. Entonces vamos a platicar primero de los antecedentes de este artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que vino o entró en vigor a partir de 2014. Se da la propuesta en el paquete económico para el ejercicio de 2014, que se presenta en septiembre de 2013. Y bueno, ¿y cuál es la razón por la que se hace esta propuesta por parte de la Secretaría de Hacienda para la inclusión de esta disposición en el Código Fiscal de la Federación? Bueno, pues la razón es porque ya durante varios años la autoridad se empezó a percatar, se empezó a dar cuenta de que había muchísimos contribuyentes que pues estaban teniendo como una razón de negocios la expedición de facturas, la venta de facturas, pero que estas facturas amparaban operaciones que en realidad eran inexistentes o no tenían materialidad. Entonces, pues se buscó la forma de cómo combatir a este tipo de empresas, pues porque estaba ocasionando, sigue ocasionando, porque pues muchos contribuyentes se siguen dando las formas para seguir llevando este tipo de prácticas. Y obviamente causan una grave afectación al erario federal y pues obviamente a todos aquellos contribuyentes que cumplen con la norma suprema que establece en su artículo 31, fracción cuarta, pues que todos los contribuyentes, todos los gobernados, debemos de contribuir al gasto público, pero de una manera proporcional y equitativa. Entonces, cuando estamos con este tipo de empresas que hacen este tipo de operaciones con el fin de disminuir su base gravable, pues evidentemente hay una desproporcionalidad con aquellos contribuyentes, una inequidad con aquellos contribuyentes que sí están aportando de una manera proporcional, conforme a sus ingresos, al gasto público. Entonces, evidentemente, combatir estas malas prácticas tanto benefician al erario federal, pues como a todos a los otros contribuyentes que ya se encuentran en una situación de igualdad, y aparte, pues evidentemente beneficia a todos los gobernantes cuando pues los ingresos o los impuestos que deben de recabarse, pues se está haciendo de manera adecuada. ¿Cómo hace la autoridad? ¿Qué es lo que crea para combatir estas malas prácticas? Pues crea un procedimiento que se incluye en este artículo 69b, en donde va a partir de una presunción de inexistencia de las operaciones. Entonces, vemos que se da esta integración del artículo en el Código Fiscal de la Federación. En el paquete económico de 2014 se autoriza y entra en vigor a partir precisamente del 1 de enero de 2014. Aquí en el material que se les queda de apoyo, pues está la cronología de toda esta disposición, la entrada en vigor de la norma. Posteriormente vamos a ver que el 10 de enero de 2014 se da la primera publicación de la lista de aquellos contribuyentes que evidentemente ya la autoridad había estado estudiando y de los que advirtió que existía este tipo de prácticas. La primera lista se da en el 10 de enero de 2014 y posteriormente vemos que hasta el 25 de junio de 2018 se da la primera reforma a este artículo. Más adelante vamos a ver un comparativo de la disposición que entró en vigor en 2014 con la primera reforma que se da en junio de 2018 y bueno, que se da en virtud de, pues ya en un camino
recorrido de 4 años, pues obviamente que la norma nace con diversas deficiencias que no se habían percatado la autoridad, incluso no nada más en perjuicio de los contribuyentes, sino en perjuicio de la propia autoridad, como vamos a ver más adelante. Entonces, obviamente muchos contribuyentes, cuando entra en vigor la norma, pues lo que hacen es irse a juicios de amparos en contra de esta disposición. Se vienen dando diversas sentencias, la mayoría pues en donde se sostiene la constitucionalidad de la norma, pero también algunas tesis en donde pues sí se advierten ciertas anomalías en la disposición y de ahí que venga esta modificación en junio de 2018. Este artículo 69B del Código Fiscal pues va a establecer en su primer párrafo pues cómo es que la autoridad llega a determinar o considera que el contribuyente está emitiendo CFDIs amparando operaciones que son inexistentes. Bueno, pues para ello se basa en diversos elementos para llegar a esta conclusión. La norma inicialmente, como les decía, nace con 6 párrafos. Los 3 primeros están dirigidos a aquellos contribuyentes que expiden los comprobantes y los 3 últimos párrafos están dirigidos a aquellos contribuyentes que reciben los comprobantes o que reciben los bienes o servicios que supuestamente amparan estos FDIs. Como les decía, la finalidad de la reforma pues se da precisamente en el sentido de hacer diversos cambios para salvaguardar ciertos derechos tanto del contribuyente como en beneficio de la autoridad. Por ejemplo, vamos a ver que al nacer la norma, en su primer párrafo, establecía dentro de su procedimiento que la autoridad tenía 5 días, una vez que ya hubiera el contribuyente presentado documentación, tenía 5 días para emitir su resolución en este procedimiento que se crea. Pues bien, pues la autoridad no tenía la capacidad operativa para poder emitir este tipo de resolución en ese plazo de 5 días. Y si bien la norma no traía ninguna consecuencia, en el sentido de que si no se emitía esa resolución en ese plazo, lo cierto es que en esos juicios de amparo que se fueron presentando, pues los tribunales colegiados y al final la Corte establecen que si no se emite la resolución dentro de ese plazo de los 5 días, pues evidentemente se considera que precluía el derecho de la autoridad para poder emitir la resolución. De ahí que viene esta primera reforma que sufre la disposición. Aquí vemos el comparativo de la norma y pueden ustedes ver el primer párrafo, pues queda prácticamente intocado. El segundo párrafo también, se adiciona un tercer párrafo que es en donde vemos que cambia ese plazo de 5 días y se aumenta a un plazo de 50 días para que la autoridad pudiera emitir su resolución, y aparte se prevé en beneficio de los contribuyentes la posibilidad de que el contribuyente pueda pedir una prórroga para exhibir mayor documentación y no se limite su plazo para ofrecer documentación dentro de los 15 días que inicialmente o originalmente establecía la norma. Entonces, en este comparativo pueden ir ustedes viendo cuáles fueron las modificaciones que se hicieron. Por ejemplo, en este séptimo párrafo que se adiciona en la disposición, se establece esa preclusión que tampoco, como les decía, no había una consecuencia, ya se estableció una consecuencia en donde se dice si la autoridad no emite la resolución ahora en este nuevo plazo de 50 días, pues entonces va a precluir su derecho para poder hacerlo. Esta disposición, el artículo 69, nace con regula a 2 figuras esencialmente. Aquellos contribuyentes que expiden los comprobantes y los contribuyentes que se benefician de estos comprobantes y hacen deducible ese gasto que ampara, por la operación que ampara el comprobante. En la práctica, estos contribuyentes se les ha denominado como EFOS y EDOS.
Entonces es fácil nada más señalarlos así, como los CEFOs, aquellos que expiden los comprobantes que amparan estas operaciones inexistentes que la autoridad está presumiendo que no tienen materialidad, y aquellos contribuyentes que se benefician con estos comprobantes y hacen deducible ese gasto, y evidentemente al hacerlo deducible en su operación al final del ejercicio, pues obviamente hay una disminución de su base gravable. Entonces, para que lo tengamos claro y nos vayamos refiriendo a lo largo de nuestra plática, como los CEFOs y los CEDOs, y ustedes ya tengan claro, y como seguramente ya lo tienen, que los CEFOs son pues, los que expiden los comprobantes y los CEDOs, pues quienes se benefician de ellos. El propio artículo 69, en el primer párrafo, pues establece cómo es que la autoridad o con base en qué llega a determinar que esas operaciones que amparan los comprobantes son inexistentes o carecen de materialidad. ¿Cuáles son esos puntos que la autoridad considera? Pues que la empresa no tenga activos, no cuente con personal, con infraestructura, con capacidad material, o que no se encuentre localizado. Y que evidentemente dice, bueno, si la operación que está amparando el CFDI consiste en una prestación de un servicio de la construcción de un edificio, y pues si no tiene la empresa personal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, si no tiene infraestructura o no tiene capacidad material para poder hacer esa construcción, pues la autoridad considera que pues entonces es claro que no es factible que pueda prestar esos servicios, ¿no? O bien, la sola no localización del contribuyente ya para la autoridad es una razón para determinar que hay una inexistencia de operaciones. ¿Y esto por qué? Porque pues se empieza a dar cuenta la autoridad que muchos de estos contribuyentes EFOS que expedían comprobantes fiscales, pues estaban creando estas empresas, tenían una vida de 1 año, 2 años, 3 años, y después las empresas desaparecían, ¿no? Entonces, fue las primeras, como se va percatando la autoridad de que pues están realizando estas operaciones, y entonces como una razón o un supuesto para que concluya que hay una operación inexistente es que no se encuentre localizado el EFO. Entonces, con base en estos elementos, la autoridad concluye que pues no se tiene la capacidad para prestar los servicios o comercializar los bienes que amparan estos FDIs. Vamos a platicar entonces ahora ya del procedimiento, y pues vale la pena ya platicar del procedimiento que se encuentra vigente entonces a partir de junio de 2018, julio, porque entró en vigor, la reforma se da en junio y entra en vigor en julio. Entonces, a partir de este momento, pues el procedimiento se actualiza, como les decía, con base en todos estos criterios jurisprudenciales que se vinieron dando durante este camino recorrido durante 4 años de que entró en vigor la disposición. Entonces, ¿cómo se da este procedimiento? Y también hay que recordar, amigos, que no olvidar que este procedimiento se da y era necesario para que la norma no fuera inconstitucional, pues evidentemente para respetar las garantías mínimas que debe de gozar todo contribuyente ante una intromisión a la esfera jurídica del gobernado por parte de la autoridad. Entonces, se da un procedimiento en donde se le da, por ejemplo, derecho a su garantía de audiencia, a que el contribuyente pueda exhibir toda esta documentación o pruebas o videos, lo que sea necesario, para tratar de demostrarle a la autoridad que las operaciones que amparan los FDIs sí existen, sí tienen materialidad. Entonces, este procedimiento, pues, como les decía, empieza a regular en un inicio cómo la autoridad va a requerir a aquellos contribuyentes que expiden los comprobantes, y también regula una parte de qué va a pasar con quienes reciben esos comprobantes. Entonces, de inicio, pues quienes aparecen en las listas
negras ya famosas que la autoridad expide mes con mes, pues son aquellos contribuyentes que expiden los comprobantes o que la autoridad está presumiendo que las operaciones que amparan esos comprobantes pues no existen. Entonces, la autoridad parte de una presunción. Evidentemente, esta es una presunción juris tantum, que ¿qué significa? Pues que admite prueba en contrario. Entonces, esta presunción que hace la autoridad la va a plasmar en una resolución que va a ser notificada por 3 vías al contribuyente. Una a través de una resolución de manera personal en el domicilio o en el buzón tributario del contribuyente. Otra notificación que es en la página del Servicio de Administración Tributaria y la notificación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. Y ha sido grave, como les comento, toda este actuar de la autoridad, porque el solo hecho de hacer esta publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues obviamente causa graves perjuicios a las empresas que se les sitúa en este supuesto, porque vamos a pensar que es una empresa que sí está operando normalmente, pero que a lo mejor la autoridad la consideró como EFO porque no fue localizada, y que a lo mejor en el proceso en el que los notificadores o los que fueron a verificar el domicilio, a lo mejor no actuaron de manera correcta, o a lo mejor solamente llegaron en una ocasión y tocaron el domicilio del contribuyente y no lo localizaron sin dejarle un citatorio, sin regresar, sin nada más, no lo localizaron y lo tienen y lo registran como no localizado en sus sistemas. Y por solo ese hecho ya se considera EFO. Entonces, imagínense la gravedad de esta empresa, que a lo mejor sí es una empresa seria, que a lo mejor sí es una empresa que sí está localizada, pero que ese preciso momento en que fueron los verificadores no estaban en el domicilio, pues ya lo publican en el Diario Oficial de la Federación. Pues es una afectación muy grave, pues porque obviamente pues, para muchos esto implica que pues, se manchen su imagen, su trayectoria comercial y puede perjudicar mucho, porque habrá clientes que al verlo dentro de la publicación, pues entonces ya no quieran celebrar operaciones con ellos, pues para no correr ningún riesgo, ¿no? Entonces, es de vital importancia que la autoridad cumpla con todos los pasos que se establecen en la norma, y también de vital importancia pues, que tenga ese derecho de audiencia para poder desvirtuar estar en ese supuesto. Una vez que se le notifica a través de estos medios, pues el contribuyente tiene 15 días a partir de la última de las notificaciones que se haya hecho para ofrecer pruebas ante la autoridad. Como les decía hace unos momentos, inicialmente no había la posibilidad de que este término de 15 días se ampliara, y entonces en la reforma de 2018 viene la posibilidad de que haya una prórroga por 5 días más, que va a ser que esta solicitud tiene que hacerse por parte del contribuyente dentro del plazo de los 15 días, no después, sino dentro de este plazo que tiene inicialmente, tiene que solicitar la prórroga. Y cabe señalar que aunque no haya una respuesta expresa por parte de la autoridad de que se le concede ese plazo, se entiende que le es concedido siempre y cuando haya presentado la solicitud dentro de este plazo de los 15 días. Una vez que concluyen estos 15 días o los 5 días adicionales que se haya solicitado la prórroga, entonces la autoridad tendrá ya la obligación de hacer la valoración de toda esa documentación y todo ese material probatorio que fue exhibido por el contribuyente para poder emitir su determinación dentro de un plazo de los 50 días. También se prevé en la disposición que la autoridad también puede, si en esta revisión que empieza a hacer de todo ese cúmulo de pruebas, empieza a ver que falta cierta documentación o que requiere más información, pues entonces también la disposición prevé la posibilidad de que le requiera al contribuyente dentro de los primeros 20 días de este plazo de los 50 días, le podrá requerir para que ofrezca mayor información. Este término que le da al contribuyente para que ofrezca mayores pruebas, obviamente va a provocar que se suspenda el plazo de
los 50 días que tiene la autoridad para emitir la resolución. Y pues esto es lógico, si ya el no emitir la resolución en el plazo de los 50 días trae como una consecuencia que se considere que precluyó la posibilidad de la autoridad para emitir su resolución, pues es obvio que si hace un requerimiento va a provocar la suspensión del plazo. Y bien, una vez que la autoridad ya hizo un requerimiento, en el caso de que lo hubiera hecho, que el contribuyente ofreció las pruebas adicionales que le fueron requeridas y que tiene un plazo, por cierto, de 10 días para hacerlo, entonces, una vez que vence este plazo, los 10 días, y que ya aportó las pruebas, entonces se reanuda el plazo que tiene la autoridad para poder emitir su resolución. Entonces, ya una vez que la autoridad emite esta resolución, cabe señalar que esta resolución tiene que emitirse una vez que han transcurrido los 30 días después de que concluyó el plazo de los 50 días. Que concluye el plazo de los 50 días. ¿Por qué? Porque el contribuyente, antes de que se haga la publicación definitiva de la resolución por parte de la autoridad, el contribuyente debe tener posibilidades de promover los medios de defensa que sean oportunos antes de que se haga esta publicación definitiva, porque evidentemente si una vez que sale publicado de manera definitiva el contribuyente, pues obviamente ya no hay vuelta de hoja. Esto hay una gran afectación para ellos, pues porque evidentemente ya ninguna empresa querrá contratar los servicios de este contribuyente. Entonces, vence el plazo de los 50 días, tienen que pasar 30 días para que el contribuyente puede impugnar esa resolución definitiva, y una vez que pasan esos 30 días, si no hay un medio de defensa interpuesto, entonces la autoridad podrá hacer la publicación definitiva en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, aquí hay que estar muy atentos a aquellos que se dedican a la postulación y que van a defender a un contribuyente, que el plazo para impugnar la resolución definitiva antes de la publicación en el Diario Oficial de la Federación está una vez que concluyen los 50 días. Y bueno, hasta aquí termina ese procedimiento que es para el EFO. Pero ¿qué pasa con los EDOS? Aquí, desgraciadamente, la norma, y cabe señalar, como vamos a ver más adelante, los criterios jurisprudenciales que se han dado, que no ha habido una definición en cuanto al procedimiento que debe prevalecer para los EDOS. Entonces, como ya vimos, el procedimiento está establecido para los EFOS y pues hay reglas claras en la disposición. Sin embargo, para el EDO, no. Para el EDO únicamente se establece en los dos últimos párrafos del artículo 69, se establece que el EDO, una vez que se hace la publicación definitiva del EFO en el Diario Oficial de la Federación, el EDO tendrá 30 días para ofrecer pruebas ante la autoridad y que éstas sean valoradas y que ella pueda, la autoridad, valorar esas pruebas con las que el EDO va a pretender demostrar que él sí recibió los bienes o sí recibió los servicios. Puede que el EFO no se diga que no tiene infraestructura, que no tiene activos, que no tiene personal, pero lo cierto es que el EDO dice, yo sí recibí los bienes, yo sí recibí los servicios y tengo todo este material probatorio con el que puedo acreditarte, autoridad, que sí recibí los bienes y que por lo tanto la deducción que hice de estas facturas es completamente válida. ¿Cuál es el problema que tenemos? Aunque la norma dice que se tienen 30 días una vez que sale publicado el listado en el Diario Oficial de la Federación, lo cierto es que el EDO no goza de una garantía mínima y que debe prevalecer para cualquier tipo de contribuyente, que es una notificación formalmente legal y que cumpla con los artículos que establece el Código Fiscal de la Federación para que una notificación surta efectos. Simplemente dice la norma que una vez publicado en el Diario Oficial, el EDO tendrá 30 días para presentar todo este material probatorio. ¿Qué significa eso? Pues que entonces aquellos clientes
que recibieron o quisieron deducirles facturas de contribuyentes que están publicados en las listas negras, pues entonces tendrán que estar viendo todos los días el Diario Oficial de la Federación, pues para percatarse si alguno de sus proveedores no está publicado en la lista. Entonces imagínense la gravedad de esto, y yo me imagino que muchos de ustedes y muchos empresarios han sufrido esta problemática, y pues obviamente con gran afectación, porque si no se da este momento de desvirtuar esta presunción, pues obviamente que el efecto, como vamos a ver más adelante, es que los comprobantes no tienen ningún efecto y se les tiene que restar cualquier efecto fiscal que le haya dado el contribuyente, como puede ser la deducción, como puede ser el acreditamiento, pues lo tiene que restar. Entonces, si en un momento sus ingresos eran, no sé, 1,000,000 de pesos, y sus deducciones eran de 900,000 pesos, pero de esos 900,000 pesos de deducciones, 400 corresponden a un EFO, pues esos 400 los tendrá que quitar, y obviamente esto aumentará su base gravable. Entonces es muy grave, ¿no? Como que esta parte que la norma no prevé un procedimiento para que el EDO pueda desvirtuar. Obviamente la norma también establece en la parte final del artículo que señala que la autoridad, una vez que no se haya demostrado que se adquirieron los bienes o se prestaron los servicios, determinará los créditos fiscales correspondientes, y evidentemente esto lo hará pues a través del ejercicio de sus facultades de comprobación. El propio artículo señala la consecuencia, que es que las operaciones amparadas en los FDI se consideran como actos o contratos simulados para efectos también de los delitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación. Entonces, vean la consecuencia, no nada más vas a no poder deducir esos gastos, sino que además te puedes situar en uno de los delitos que ya prevé el Código Fiscal de la Federación para estos supuestos. No obstante que, como les decía, pareciera que la disposición únicamente establece este momento de los 30 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Lo cierto es que muchos abogados, y ustedes también al analizar la norma, podrán concluir que desde nuestro punto de vista hay otros momentos en que el EDO pudiera desvirtuar esta presunción. Sin embargo, y es importante que lo sepan, la autoridad fiscal ha sido muy clara, hay criterios y así se sabe en el ámbito profesional que la propia Prodecon ha establecido que es factible estos momentos en que puede desvirtuar el EDO. Sin embargo, la autoridad se ha sostenido en que el único momento para desvirtuar por parte de los EDOs son esos 30 días. Como les digo, nosotros consideramos, y seguramente esa será la opinión de todos ustedes, es que hay otros momentos. ¿Cuáles? Pues cuando haya un requerimiento, una carta de invitación por parte de la autoridad, ese es un momento en el que el contribuyente pudiera demostrarle a la autoridad que sí recibió los bienes o sí recibió los servicios. Otro momento más podría ser cuando también un tercer momento es cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación. Como les decía hace rato, el contribuyente en el procedimiento del 69B solamente hay una declaración general de que esos comprobantes no surten efectos, pero no se puede hacer ninguna determinación fiscal, de un crédito fiscal dentro de este procedimiento. La autoridad tendrá que agotar el ejercicio de las facultades de comprobación que establece el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y dentro de este ejercicio de facultades, pues entonces podrá hacer la determinación de los créditos quitándole los efectos a esas facturas. Pero cabe preguntarnos, ¿no en ese ejercicio de las facultades de comprobación del 42
hay un procedimiento dentro del cual, ya sea visita domiciliaria, ya sea revisión de gabinete, revisión electrónica, no hay un momento en donde se da el derecho al contribuyente a ofrecer pruebas para desvirtuar los hechos y omisiones que se le están imputando, pues entonces, ¿por qué no habría de respetarse este momento que se da en la disposición dentro de este procedimiento de facultades de comprobación para que el contribuyente pueda ofrecer las pruebas que sean necesarias y desvirtuar esta presunción o esta más bien ya declaración de que estos comprobantes amparan operaciones inexistentes? Y también se ha dicho que también hay un cuarto momento para poder desvirtuar. ¿Cuál es este? Pues cuando ya se ejercieron las facultades de comprobación, ya se agotó el término del contribuyente para ofrecer pruebas, pero existe, antes de que se emita la liquidación respectiva, la posibilidad de que el contribuyente promueva un acuerdo conclusivo. Entonces, como seguramente ya todos ustedes saben, este procedimiento de acuerdo conclusivo, pues es una norma, es un procedimiento que se establece pues para buscar una conciliación por parte de la autoridad y el contribuyente antes de llegar a la resolución definitiva que va a recaer en un ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, este sería un cuarto momento para que el contribuyente Edo pues, pueda ofrecer las pruebas y desvirtuar esta presunción. Es importante que no perdamos de vista que sí hay la autoridad, obviamente percatándose de que no hay que la norma adolece de esa deficiencia de que no se prevé un procedimiento para los EDOs, establece en la resolución miscelánea, en la resolución 1.5, el procedimiento para el EDO. Ahí establece que una vez que el EDO ofrece pruebas, pues tendrá, la autoridad hará la valoración y podrá ampliarse el plazo del contribuyente para ofrecer más pruebas, y también la autoridad podrá hacer un requerimiento para ver si requieren mayor información, y que la autoridad, una vez agotados estos plazos, tendrá 30 días para emitir la liquidación. Pero ojo, esto está en una resolución miscelánea y todos sabemos que la resolución miscelánea no puede establecer cargas a los particulares, nada más puede establecer derechos, pero aparte la regla está yendo más allá de lo que establece la ley. El procedimiento debe de estar previsto en ley, no en una resolución miscelánea. Entonces, la autoridad ha querido subsanar esta deficiencia a través de establecer este procedimiento dentro de la resolución miscelánea. No ha habido, como les comento, hasta el momento criterios o alguna jurisprudencia que hable de qué va a pasar, si se va a respetar estos momentos que tiene el EDO para ofrecer documentación, o si por el contrario se va a establecer que el único momento que existe para hacerlo es el plazo que establece el último párrafo del artículo 69b. También es muy importante no dejar pasar que el oficio de presunción con el que inicia el procedimiento la autoridad del 69b no es un oficio que no deba de cumplir con las formalidades esenciales de cualquier acto de autoridad. Esto debe estar debidamente fundado y motivado. La autoridad debe de razonar cómo es que llega a la conclusión de que el contribuyente no tiene activos, cómo es que llega a la conclusión que el contribuyente no tiene personal, porque lo cierto es que no es necesario que la empresa tenga activos registrados, que en su declaración no haya de algún ejercicio o de ejercicios anteriores a los que la autoridad está observando que hay estas operaciones. No es necesario que tenga activos para operar, el contribuyente puede estar arrendando un bien, ¿no? Entonces, puede que la prestación del servicio que está dando pues no requiera más que de su computadora, puede que la prestación del servicio no requiera más que el intelecto de la persona que va a dar una asesoría o que va a dar una propuesta de servicio de una razón de operación para una empresa, de una forma de negocio. Vaya, no necesariamente una actividad requiere de que haya personal o activos. Entonces, la autoridad tendrá que razonar
¿Por qué? A su juicio, las operaciones que amparan los comprobantes fiscales requieren sí o sí de activos, de personal. Entonces, si todas esas razones, toda esa motivación no se expresa con claridad en la resolución, bueno, pues ahí tendremos aquellos que se dedican a la defensa de litigio, de este tipo de asuntos, pues tendrán elementos para poder echar abajo ese oficio de presunción, pues porque no está debidamente fundado y motivado. Entonces, hay que ser muy cuidadosos al momento de, ya que existe una resolución definitiva, que es la publicación y que se quiere hacer una defensa del contribuyente, hay que ser muy cuidadosos en analizar el oficio de presunción, que sí cumpla con estos requisitos de debida fundamentación y de motivación. Otro tema también que se ha tocado y que muchos, incluso hay libros de autores que se han dado a la tarea de hablar de la materialidad de operaciones, es de que no existe en la norma, en ninguna disposición fiscal, una definición de qué debemos de entender por inexistencia de operaciones o cuándo habrá materialidad de operación, ¿no? No hay nada que lo regule. Entonces, pues la verdad es que eso genera mucha incertidumbre porque pues está evidentemente a libre arbitrio y decisión de la autoridad fiscal, ¿no? Sin embargo, pues lo que creo que razonablemente debe entenderse como materialidad de las operaciones es que haya una efectiva realización o existencia de la actividad, del negocio y del acto jurídico que que amparan los comprobantes. Y aquí nos podríamos llevar un rato platicando de si hay o no, o existe o no el acto jurídico, ¿no? Porque muchos sabemos que civilmente, pues si hay un contrato, hay un acto jurídico. Entonces, podría darse una discusión muy grande en relación a este punto. Entonces, sí, ¿qué va a influir para poder determinar si hay operación o no? Pues las razones y los motivos que esté dando la autoridad para llegar a esa conclusión. Entonces hay que ser muy exhaustivos en el estudio de esta resolución. Y bueno, como les decía, la consecuencia de que no se desvirtúe es pues que no tendrán efecto fiscal alguno estos comprobantes. Pero ¿qué otras consecuencias trae aparejada el que se ubiquen los contribuyentes en esos supuestos de presunción? Pues de entrada, todos sabemos que hay un artículo, que es el 17H del Código Fiscal de la Federación, que prevé la cancelación de los certificados de sellos digitales. Entonces, la verdad es que cuando entró en vigor el 69B, pues la autoridad no se previó un supuesto dentro del 17H que estableciera que como consecuencia inmediata de que se ubicara o se publicara estos contribuyentes en los listados, iba a venir la cancelación del certificado de sello digital. No es sino hasta 2020, en la reforma que se da para este ejercicio, que se adiciona el artículo 17H bis en su fracción, las fracciones cuarta y quinta de este artículo, en donde se establece que habrá una restricción temporal del certificado tanto para el EFO como para el EDO. La fracción cuarta habla del EDO y habla de que habrá la restricción temporal del certificado, pues si el EFO no desvirtúa la presunción de inexistencia de las operaciones, y también habrá la restricción temporal para el EDO si también dentro de ese plazo de los 30 días no hace aporta las pruebas para desvirtuar esa presunción. Entonces imagínense la gravedad, ya también no nada más es que estén publicados, que estén boletinados el EFO, sino que aparte le podrán cancelar su certificado de sello digital y obviamente al EDO también. Entonces, también para el EDO es muy grave porque esta cancelación temporal de su certificado, pues puede ser inmediatamente después de que pasen los 30 días con que cuenta el EDO, ese primer momento con el que cuenta el EDO para desvirtuar la presunción de las operaciones. Entonces, la autoridad en el día 35 podrá estarse cancelando
temporalmente los certificados y obviamente aquí se abre también un momento en donde podrá ofrecer pruebas para desvirtuarlo, pero la autoridad válidamente o en su criterio, válidamente en su criterio de la autoridad podrá decir, es que ya no es ahorita el momento para que me des material probatorio para tratar de desvirtuar esa presunción. El momento idóneo eran dentro de los 30 días. ¿No lo hiciste? Ya no lo puedes hacer ahorita. ¿Y qué pasaría? Pues vendría automáticamente la cancelación definitiva del certificado de sello digital. Y obviamente, pues esto, como todos ustedes saben, pues implicaría que el contribuyente no podría operar, pues porque no podría emitir ninguna factura para sus clientes. ¿Qué otro tema también trae aparejado? Es que para aquellos socios de las empresas EFOS o EDOS va a haber una responsabilidad solidaria. Entonces, ya no nada más es la persona moral, sino ya el artículo 26, fracción décima incisos G y H, establece la responsabilidad solidaria de los socios. Entonces, imagínense también, entonces ya no nada más es la empresa, ya se dañó la empresa, sino que ya también los socios se pueden ver afectados y obviamente van a tener que responder pues por el monto que amparen esos comprobantes fiscales. Otra de las consecuencias es el artículo 32D del Código Fiscal, es muy claro al establecer que pues este tipo de empresas que estén publicadas en el Diario Oficial de la Federación, pues obviamente no van a poder ser contratados por ninguna dependencia que ejerza recursos públicos. También el artículo 69 que habla de la reserva de datos del contribuyente, pues esa no opera tratándose de estos contribuyentes. Y así también hay una tesis que ya estableció la Corte en donde dice efectivamente no opera para estos contribuyentes porque para ellos, o la conclusión a la que llega la Corte es que es más relevante o es más importante el que todos los contribuyentes, todos los gobernados identifiquen a este tipo de contribuyentes que están operando de esta forma y se les considere pues como evasores fiscales. También el artículo 69b ter del Código Fiscal de la Federación establece que esa figura de los colaboradores fiscales, o sea, aquellos que ya muchos los conocen como los soplones, pues cualquier información que estos colaboradores fiscales den a la autoridad fiscal, pues será información que la autoridad podrá tomar en cuenta a efectos de emitir su resolución determinante. Entonces, también trae estas consecuencias y evidentemente las otras consecuencias que devienen junto con esta publicación, pues es la infracción en que se incurre. Entonces, también en el artículo 83, fracción 18ª, se prevé como infracción relacionada con la obligación de llevar contabilidad, pues el que los CEDOS utilicen para efectos fiscales los comprobantes expedidos por los CEFOS y también esta infracción va a ser considerada como grave en términos del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación. Y el artículo 84, fracción 16 establece cuál es la sanción, el monto de la sanción. Y pues no es una sanción pequeña, la sanción es del 55 al 75% del monto de cada comprobante fiscal. Y obviamente también prevé la norma que habrá un incremento del 100 al 150% si se cae en algún delito previsto por el artículo 222 o 222 bis, que habla del cohecho y de cohecho con servidores públicos extranjeros. Entonces, todas estas consecuencias traen aparejado pues el que se determine por parte de la autoridad el que un contribuyente está en este supuesto del 69b y que pues obviamente los contribuyentes no desvirtúen esa presunción. Pero aunado a ello, como comentábamos cuando vimos el artículo 69, esta disposición en su último párrafo también dice que se va a considerar que se ubica dentro de un delito fiscal de los que establece el Código Fiscal de la Federación y entonces ya trae la sanción pecuniaria esta norma,
esta disposición y por ello se reforma el artículo 113, fracción tercera del Código Fiscal, en donde se establece que se impondrá una sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces, si bien creo que hasta el día de hoy no ha habido muchas querellas por parte de la autoridad fiscal en relación con este tema, pues lo cierto es que ahí está, y que en cualquier momento podría ubicarse también al contribuyente dentro de un delito fiscal y obviamente la sanción pecuniaria sería esta, de 3 meses a 6 años de prisión. Cabe señalar que en 16 de mayo de 2019 se reforma esta fracción y únicamente señala, quita a los que expidan y dice que los que adquieran o enajenen comprobantes fiscales que amparen las operaciones inexistentes. Y a los que expiden los comprobantes se anexa otro artículo que es el 113 bis, en donde se señala que se impondrá sanción de 3 a 6 años al que expida los comprobantes. En noviembre del 2019, pues ahí hay dos normas que prácticamente prevén lo mismo, nada más para el 113, fracción tercera, habla de los que adquieran o enajenen, y el 113 bis para los que expidan. Entonces, lo que se hace con la reforma del 18 de noviembre de 2019 es ya prever se deroga esta fracción tercera del artículo 113 y se queda vigente el 113 bis para establecer para englobar a todos, tanto los que enajenen, como los que expidan los comprobantes fiscales. Aún más grave, el artículo 167 del Código Fiscal establece como prisión preventiva oficiosa a aquellos contribuyentes que estén dentro de estos supuestos y que las cifras, la cantidad o el valor de los comprobantes superen 3 veces lo establecido en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que es aproximadamente 8 millones de pesos. Entonces, cuando los comprobantes lleguen a este monto o rebasen este monto, ya será un supuesto para que haya prisión preventiva oficiosa. Entonces, vean, es una norma que evidentemente lo que busca es acabar, erradicar con este tipo de simulaciones que evidentemente pues habían estado ocasionando un grave perjuicio al erario federal. También dentro de la reforma que se da al código a las normas fiscales en 9 de diciembre de 2019, se establece en el artículo 8º transitorio del decreto, en la fracción primera, que pues los EDOS podrán corregir su situación fiscal dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigor de dicho decreto, pudiendo realizarlo a través de la presentación de las declaraciones normales o complementarias. ¿Qué significa? Que bueno, tú, Edo, no quieres ya ubicarte, quieres regularizarte, quitarte problemas, pues presenta tus declaraciones y réstale efectos a estos comprobantes y obviamente paga el impuesto que resulte. Ya analizando o viendo cómo es que los contribuyentes pueden demostrar que sí existen estas operaciones, pues aquí tenemos varios puntos con los que los contribuyentes podrían ir demostrando ante la autoridad cómo se podría acreditar la materialidad de la operación. Pues, primero es cuál es el giro comercial o la razón de negocios de la empresa, señalarle a la autoridad cómo opera el contribuyente, un diagrama, un diagrama en donde le diga paso a paso cómo es su operación, a manera de que a la autoridad le quede clara, los comprobantes fiscales, la contabilidad, que todas las operaciones estén registradas en su contabilidad, que existan los cheques, las fichas de depósito en los estados de cuenta,
que haya el registro de las entradas y de las salidas, que se lleven bitácoras en una obra, en donde se registre a qué horas llegó la mercancía, quién la registró, en qué vehículo llegó, quién era el chofer que traía. Mucha información que ahora es vital que se lleve, que los contribuyentes la tengan, que tengan nuevas formas de operar, de registrar sus operaciones, para en el momento de que pudieran verse ubicados en esta disposición, pues tengan todos esos elementos a manera de que pues puedan probar a la autoridad que sí realizaron las operaciones que amparan los comprobantes, o bien el EDO, que sí recibió los bienes y los servicios que los mismos amparan. Mensajes de correo electrónico, publicidad en medios, pedido y recepción de mercancías, les comentaba, diagramas de flujo, contrato de prestación de servicios laborales, de arrendamiento, de servicios profesionales, listas de asistencia, pago de nómina, presentación de declaraciones, fotografías. Vaya, si ven toda esta información, pues sí, la verdad es que operativamente, administrativamente, sin duda alguna representa una carga administrativa para los contribuyentes, pero la verdad es que vean cuántos problemas se pueden evitar si cuentan con toda esta información. Entonces es vital que haya una nueva cultura para todos los contribuyentes, a manera de que todas sus operaciones estén amparadas con toda esta información, a manera de que tengan elementos para desvirtuar estas operaciones. Y bueno, vamos a tocar también un poco lo correspondiente a los criterios jurisprudenciales. Me di la tarea de traerles únicamente aquellas tesis de jurisprudencia que ha emitido la Corte y algunas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa relativas a este tema. Bueno, pues estimados amigos, dejamos aquí la plática para continuar en la siguiente sesión con los criterios jurisprudenciales más importantes que ha establecido el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y finalmente abordaremos una plática con un invitado que se dedica a la defensa de estos contribuyentes, pues para que hagamos más constructiva la plática en relación a este tema tan importante. Muchas gracias por su atención.